sale esto. Muy bien, vamos a compartir. Y aquí tenemos, ¿cierto?, nuestra actividad de hoy. Chiquillas, jóvenes, estudiantes, todos juntos. Y hoy día vamos a hacer mera y exclusivamente repaso de contenido. No vamos a hacer nada que fuera del otro mundo, es solamente repaso, ¿ya? Vamos a ir viendo las páginas de la unidad 1, vamos a ir haciendo ¿cómo es que se llama? Nuestro repaso del contenido ya, y tenemos una pequeña actividad al final. Ustedes recuerdan de que nuestra segunda evaluación, ¿cierto? Nuestra tercera evaluación, perdón, es netamente prueba, ¿ya? No hay entrega de libros, por eso es que no voy a catetear mucho con los libros, porque no corresponde. Sin embargo, vamos igual a repasar contenido y hacer es más que nada, sé que hacemos una pequeña evaluación final de lo que es nuestra clase, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra penúltima clase ya de historia y ciencias sociales. Nos queda esta clase y la siguiente y se acaba lo que es nuestras clases online. Como ha pasado el tiempo, ya son como 26, 27 clases, yo diría que son casi 30. Hemos ocupado gran parte del año trabajando, estudiando, y eso es bueno. A pesar de todas las dificultades que ha presentado este año, no hemos claudicado en este proceso de aprendizaje, y eso habla muy bien de ustedes y también de los profesores que hemos puesto el hombro para sacar este proyecto adelante. Muy bien. Vamos a ver entonces, si me quieren ir preguntando, ustedes me van a decir esto, otro, que ya ustedes vean, ¿ya? Repaso de contenidos entonces, construcción histórica de la sociedad, primer ciclo del SEC. ¿Qué significa SEC? Centro de Estudios de las Comunicaciones para el Trabajo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Es solamente resumir y sintetizar los contenidos de la asignatura, ¿ya? Que corresponden a la tercera evaluación. No quise repetirlos, como les digo, no quise repetir las actividades porque esas no van a ser revisadas en esta tercera entrega. Si ustedes las tienen hechas, bien. Si no las tienen hechas, igual, pero igual que, bueno, ojalá que hayan podido por lo menos ir viendo las actividades del texto, porque muchas, o algunas, o varias, dependiendo de cada asignatura, van a aparecer dentro de la evaluación. Así que ustedes van a ver cómo lo van a desarrollar después cuando tengan, ahora que ya fueron a buscar su portafolio al colegio. Fueron todos, ¿cierto? ¿Mm? Chicos. Sí, yo fui 10. Maravilloso. Muy bien, me alegra mucho eso. Vamos entonces a mirar qué haremos hoy. Vamos a revisar el módulo 1, construcción histórica de la sociedad, viendo específicamente la unidad 1, que es la construcción de una identidad mestiza, y vamos a repasar solamente el contenido, ya, de la página 11 hasta la 62. Junté todos los PPT en uno solo, si se dan cuenta está bien lindo el fondo, así que espero que ustedes lo puedan valorar. Igual esta presentación yo siempre se las envío después al WhatsApp, ya como formato PDF, y ustedes lo pueden tener en su celular y lo pueden revisar cuando ustedes estimen conveniente. Es más que nada ir repasando y resumiendo el contenido de la clase que se ha hecho, ¿cierto?, a través del libro. Nada más que eso. Muy bien. Si tienen preguntas, váyanmelas haciendo entre medio. Esto no solamente va a ser un monólogo mío. Si tienen alguna duda, algún concepto, profe, no entiendo esto, profe, hagámoslo dinámico, ya, hagámoslo fácil, hagámoslo más movido, ya, porque si vamos a trabajar tantas páginas en contenido, se va a hacer pesado. ¿Cuáles son los contenidos de nuestra asignatura? Son 3. Básicamente son los 3 grandes temas que corresponden a nuestra gran unidad. Vamos a ver los pueblos originarios, ¿ya? También vamos a ver lo que es descubrimiento y conquista de América, y vamos a trabajar con lo que es Chile durante la colonia. Muy bien. Comenzamos entonces con el primer tema, que es los pueblos originarios. Vamos entonces a ir viendo qué es. Vamos a situarnos en el tema de los pueblos originarios, ¿cierto? Que está en la página 13 de su texto de estudio. Ustedes tienen que saber que a la llegada de los españoles, ¿cierto?, a nuestro continente, el territorio ya estaba poblado, porque ya habían pueblos, ya habían habitantes que se denominan para nosotros pueblos originarios o pueblos indígenas o autóctonos, según la denominación que le quieran poner, es lo mismo, ¿ya? Significa de que ya había gente poblando nuestro continente. Muy bien. Entonces, a través de este contacto cultural y también genético entre españoles e indígenas es donde se nace la famosa identidad mestiza, que es base de lo que somos los chilenos. No hay chileno en este país que diga yo soy 100% alemán
Puede que haya alguno que otro, pero la gran mayoría somos mitad indígena, mitad española, ¿ya? Y esto se ve reflejado en nuestra realidad chilena, en especial lo que ustedes tienen ahí, que es tan rico. En España se hace eso que ustedes tienen ahí. ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí? Es lo que corresponde a la cazuela. ¿Qué es la cazuela? Es un plato netamente español, pero que acá se le agregaron productos que existen acá en Chile. El choclo, la papa, los porotos, en fin, ¿ya? El resto, ¿cierto? El zapallito, el resto es netamente construcción cultural, ¿cierto? Gastronómica europea. Muy bien. ¿Estamos claros con esa parte, chiquillos? Sí, profe. ¿Alguien me habló por lo menos? Sí, profe. Muy bien. ¿Ya? La vida en América antes de la llegada de Colón, página 16 y 18. Yo les he comentado que antes de que lleguen los europeos acá a América, no existe un gran registro escrito de cómo vivían nuestros antepasados, en especial en Chile, por el hecho de que la escritura no había todavía no se había desarrollado en el continente. Tal vez tenemos algún jeroglífico azteca, algunos dibujos por aquí y por allá, pero no es escritura en sí misma. Así que la forma en cómo se han preservado las tradiciones de nuestros antepasados han sido a través de la preservación oral de leyendas, cuentos, por ejemplo, hay muchas versiones de las leyendas mapuches. Uno puede irlas escuchando y eso es porque la tradición oral cambia un poco la versión de estos EPU, de estas tradiciones orales. ¿Ya? También están los testimonios de los cronistas que cuando llegan los europeos, llega el español acá a América, ellos traen lo que se conoce como un cronista, que si nosotros lo pudiésemos poner ahora en contexto actual, sería un periodista que va anotando todo, ¿cierto? En un cuadernito, en un librito, qué sé yo, y después eso lo puede llevar a la corona, como sea que hubiese, ¿cierto? La necesidad de ese texto. Incluso podían hacer hasta dibujos, ¿ya? Un dibujo bastante aproximado de cómo eran ciertos momentos importantes en la historia, ¿cierto?, española indígena acá en América. Y también por los descubrimientos arqueológicos. Podemos decir que en Chile tenemos uno de los elementos más antiguos de la arqueología mundial, porque aquí en Chile tenemos la cultura chinchorro, que es la que está en el norte de Chile, cerca de Arica, que tiene cierto como proceso metafísico de su historia como pueblo, la mirada hacia la muerte con momias. Sí, aquí en Chile hay momias. Son más antiguas que las de Egipto. A ese nivel hemos llegado, las momias chinchorro. Cuando algún día se pase la cuarentena y todo lo del COVID y van a Arica, pasen al Museo de Arica porque ustedes van a encontrar momias que son mucho más antiguas que las egipcias. Así de valor tenemos nuestros descubrimientos arqueológicos. Hay petroglifos, hay geoglifos, hay tallados en piedra, hay de todo un poco a través de todo el continente, ¿ya? Por esto mismo podemos decir que existían distintos pueblos indígenas en el continente y también con diversas formas de vida adaptándose a la realidad tanto geográfica como climática de los lugares donde vivían. Habían desde cazadores recolectores que son como los más simples hasta grandes civilizaciones, ¿ya? Y estas formas de vida fueron diversas por esto mismo, ¿ya? Para poder determinar en qué estado de desarrollo se encontraron los pueblos indígenas americanos antes de la llegada de los españoles, hay una clasificación a través de lo que es su organización social, política y económica, y la vamos a ver enseguida. Tenemos como primer punto, chiquillos, páginas 18 y 20 de su texto. Aquí solamente anoté lo más importante de la clasificación de estos pueblos originarios. Están las bandas. No es una banda de guerra ni una banda de música. Es una banda donde es un grupo humano que es nómade, dedicado a la caza y la recolección, y tenía una organización igualitaria, no tenían un líder, que es súper importante. No había un líder importante ahí. Todos tenían el mismo rango social. El segundo grupo son las tribus, que son seminómades, pueden estar un tiempito en un lugar, pero después vuelven a cambiarse de lugar, que por ese mismo del seminomadismo cultivaban y a la vez recolectaban. Y tenían un jefe como una autoridad especial, ¿ya? El señorío tiene que ver con un grupo que ya es sedentario, ¿ya? Con una población más numerosa. Al ser más numerosas porque han mejorado su alimentación a través de la agricultura y del pastoreo. Y yo les he dicho antes que cuando hay cerámica, ¿ya? Cuando hay una vasija de barro es porque hay agricultura. Así de unido está la agricultura con la alfarería por el hecho de que ¿dónde voy a guardar mi cosecha?
lo hacen en vasijas, en ollas, como ustedes lo estimen conveniente, ¿ya? Y también al tener pastoreo, al tener ovejas, no sé, no ovejas no, porque ovejas llevan con los españoles, llamas, alpacas, vicuñas, animales que son de acá de Sudamérica, también tienen textiles porque trabajan la lana de sus animales de pastoreo, ¿ya? Y aquí sí que hay un poder central. Y la civilización, que es lo más importante, que es la más grande, es la más grande que hay en nuestro continente, son grandes imperios que son sedentarios, que tienen ciudades, que tienen organización social, política, religiosa, económica, que son capaces de conquistar otros pueblos a través de la guerra. Tiene complejas técnicas de cultivo. Siempre nombro a los aztecas con sus chinampas, que la chinampa es una isla, un islote sobre un pantano, sobre un lago donde ellos cultivaban, así aprovechaban el agua del lago. O si no, como lo hacían los incas con las terrazas de cultivos. Ellos las lomas de los cerros las adulteraban para que queden como una pequeña escalinata y en cada peldaño plantaban y así aprovechaban el poco de terreno que tenían para cultivar. Tenían estudio de la naturaleza, por ejemplo, los mayas, yo les he comentado, ellos como concepto matemático estaban incluso más avanzados que los europeos o que otras grandes civilizaciones, porque los mayas crearon o entendieron el concepto del cero en matemáticas. ¡Ay, qué tontera el cero! No es tontera. Sin el cero no se hace nada en matemáticas. ¿Y cómo determinaban y cómo representaban mejor el cero? Con una caracola, ¿ah? Con una conchita de caracol, así como un caracolcito. Ese era el cero para ellos, porque ellos entendían el cero, que es la nada. Entendían ese concepto desde el punto de vista matemático. Tenían grandes estudios de la astronomía, del cielo, de los astros, cuando van a haber eclipses, casi es con la exactitud de los elementos astronómicos, ¿ah? ¿Cuándo va a venir tal cosa? ¿Cuándo son los ciclos lunares? Tenían todo eso total y absolutamente estudiado. Y tenían un Estado con un poder centralizado en un gobernador, emperador, como ustedes le quieran denominar. Les pregunto a ustedes, el pueblo más importante de nuestro país, los mapuches, ¿a qué tipo de estado de desarrollo habría llegado antes de los españoles? ¿Era una banda? ¿Era una tribu? ¿Era un señorío o era una civilización? Una tribu. Entre tribu y señorío, ¿ya? Porque habían grupos mapuches, especialmente los del más al sur, que eran seminómades, ¿sí? Pero más al norte eran sedentarios totalmente. Tenían un poder central. Recuerden que cada grupo, ¿cierto?, cada sector tenía lo que se llama su cacique, y en tiempos de guerra se juntaban los caciques y elegían a uno solo como líder, que era el toqui. Ojo, Lautaro fue toqui, para que ustedes entiendan. Sigamos. El pueblo mapuche es la etnia más numerosa del país, ¿ya? Que reivindica, ¿cierto?, sus tierras ancestrales a través de lo que se denominó desde el periodismo como el conflicto mapuche, en la Araucanía especialmente, el cual busca reconocimiento por parte del Estado chileno y la promoción de su cultura. Los pueblos de la zona norte, los aymarás, los atacameños, los diaguitas, son el segundo grupo más numeroso del país. Estos aspiran a preservar su cultura y el respeto por su medio ambiente frente al desarrollo y el avance de la modernidad. El pueblo Rapa Nui, ¿cierto?, de lo que es la antiguamente llamada Isla de Pascua, hoy día se llama Rapa Nui, ¿ya? Se le mantuvo su nombre originario. Su población enfrenta problemas derivados por el aislamiento y la lucha por la mayor integración con el Estado, así como por conservar su patrimonio arqueológico y forma de vida tradicional, porque ustedes saben de que la Isla de Pascua, su peor problema que tiene es la contaminación por basura. Algo están haciendo, pero no es suficiente para mantener, ¿cierto?, los lugares, los paisajes paradisíacos que tienen sin contaminación de basura. ¿Y para qué decir los pueblos de la zona austral? En la actualidad, la cultura, la lengua y las tradiciones de los Yanamas, Alacalufes o Cahuéscar, ¿cierto?, los Onas, han desaparecido debido al choque cultural con el mundo occidental. Esto ustedes lo tienen más especificado en su texto, ¿ya? No quise poner todos los pueblos originarios porque aparecen en su texto en sí, en distintos cuadros, ¿ya? Ustedes lo pueden revisar más adelante en su texto, ¿ah? Es solo cosa de que ustedes vayan viendo, aquí sale está el pueblo, sus especificaciones, ¿cierto? Ustedes lo puedan leer de mejor forma y con mayor tranquilidad, aunque eso ya lo habíamos repasado en las clases anteriores. Sigamos. Segundo, ¿cómo es que se llama? Segundo apartado, segundo tema de nuestra clase va a ser el descubrimiento y conquista de América, ¿ya?
¿Es un descubrimiento de América o conquista de Chile? Aparece en la página 33 de su texto. Ustedes pueden decir de que este proceso se puede ver de distintas miradas. ¿Por qué? Porque está la mirada europea, la indígena y una mirada más bien conciliadora. Para el europeo, esto de que Colón llegara a América ese día tan marcado en la historia, que es el 12 de octubre de 1492, ¿ya? Para los europeos, ¿cierto? Para aquel que mandó a Colón a América fue un descubrimiento porque no tenían idea de que estaba América aquí entre medio. No lo sabían, ¿ya? Para el indígena, ¿cierto? Que después se da cuenta de esta llegada de este extraño, ¿cierto? De otro lado del mundo, lo toma como una invasión a su territorio y a su forma de vida. Y la mirada más bien conciliadora, que hasta el día de hoy se ocupa incluso en el calendario. Ustedes van al calendario cuando dice 12 de octubre, dice encuentro de dos mundos, ¿ya? Porque habla de que cada cultura aportó para construir una idea, una nueva, perdón, que es el mestizaje. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Un pequeño mapa conceptual que me resume esto, ¿ya? Para algunos fue descubrimiento, perdón. No, corre, perdón. Para algunos fue descubrimiento, para otros fue un choque, ¿ya? Una invasión, y para otros fue un encuentro. Ahí estamos las tres miradas, ¿cierto? De este descubrimiento de América, ¿ya? ¿Por qué llegan los españoles a América? Página 37, hay tres motivos. La que aparece en su texto es la primera que está acá, los motivos comerciales. Yo agregué las otras dos, a pesar de que no salen en el libro, también son importantes para conocerlas. ¿Ya? Motivo comercial. ¿Recuerdan que era Constantinopla? ¿Alguien sabe qué es Constantinopla? Además de ser una palabra de un trabalenguas, muy conocido por lo demás. ¿Recuerda lo que es Constantinopla? ¿Saben o no saben? Me acuerdo, siempre de eso me acuerdo con 31 minutos, cuando le preguntan a Juan Carlos Bodoque, ¿sabe o no sabe? ¿Sabe? No, no sabe. Constantinopla, recuerden que es una ciudad, una de las más antiguas del mundo. No es la más antigua, pero es antigua, es bastante antigua, la cual servía de paso entre Europa y Oriente, entre los europeos y los indios, de la India me refiero, los europeos y los chinos, y los europeos y los mongoles. Era una ciudad de paso muy codiciada por el hecho de que esta ciudad, ¿cierto?, tenía un intercambio cultural, económico, de tradiciones, de especies. Era un lugar muy cotizado porque desde ahí se podían traer telas, seda desde China para vender en Europa, especies desde la India para comercializar en Europa, ¿ya? ¿Qué pasa? Los turcos otomanos se toman por asalto esta ciudad y cortan toda relación económica entre Europa y Oriente, ¿ya? Por lo cual nace un deseo de buscar una ruta nueva para poder comerciar con el lejano Oriente, ¿ya? También hay otros motivos que son científicos dentro de este proceso. Tenemos el avance en la navegación. Yo les nombraba un país que era muy importante en esto y un rey que era tan importante como ese país, el cual ayudó a masificar lo que es la navegación, ¿ah? A vela en ese tiempo, los barcos, los marinos. ¿Alguien se recuerda qué país era? Oh, no lo recuerdan. Lo pueden escribir en el chat si quieren. ¿España o no? ¿Puede ser España? Sí, está al lado de España. Es un país que limita con España. ¿De dónde viene el futbolista llamado Cristiano Ronaldo? ¿Brasil? Brasil. Brasil. Sí, pues Brasil, que está al lado de España. No, hija, Brasil está acá en América. ¿Dónde viene Cristiano Ronaldo? A ver. ¿Dónde? ¿Sí lo saben? Ese jugador, ¿de dónde viene? ¿De dónde es originario? ¿Con qué selección ha jugado? La suya. ¿Cuál es? Le ganamos, ¿se acuerdan que en un partido Chile le ganó en penales en la Copa Confederaciones? Bravo le atajó los 3 penales. Ay, vamos, ya no le puedo dar más pistas, hijo, por Dios. ¡Portugal! ¡Era Portugal! Portugal. ¡Portugal! ¡Portugal!
A ver, se acordaron de los penales, mire, referencia futbolística y ni con eso. Bueno, no importa. Ahora nunca más se van a olvidar. Portugal en aquellos años, hace 400 años atrás, fue líder en lo que es la navegación en el Mediterráneo y en el Atlántico. Es más, Enrique, el rey Enrique de Portugal, que se le denominó como apodo Enrique el Navegante, él creó una escuela de navegantes a ese nivel. Era como una universidad para aquel que quisiera estudiar de navegación, de cartografía, para ser un gran marino, lo podía hacer ahí. Además que en aquel entonces en Europa estaban los avances científicos de lo que es el astrolabio, que eran la brújula y otras tantas cosas más, ¿cierto? Que servían para la navegación en aquel tiempo, recuerden, no había GPS, no había computador, no había nada. Entonces la única forma ellos de poder navegar y no perderse en el ancho mar era a través de las estrellas. Ellos viendo el movimiento de las estrellas, ¿cierto? En el firmamento, aunque no se mueve la estrella, somos nosotros los que, pero se entendía de que nosotros, ¿cierto? Viendo las estrellas en el mar en la noche, podían ellos ubicarse para poder trasladarse con sus barcos. Muy bien. Y otro motivo que es el religioso es poder extender la fe cristiana que ya había sido adoptada por casi toda Europa. ¿Ya? Todavía no había nacido los protestantes como tales. Aquí estamos hablando de la fe cristiana católica, ¿ya? Para hacer solamente la salvedad. Muy bien, perfecto. Además, chiquillos, aparte de los motivos científicos y religiosos, podríamos agregar otro, que es el motivo, ¿cierto?, del cambio de mentalidad que tiene el europeo. En aquel entonces, Europa estaba pasando desde lo que hoy en día conocemos como la Edad Media, donde el Dios era el centro de todo, donde la Biblia era la verdad absoluta, donde la religiosidad era muy importante, donde era todo teocéntrico. Siempre doy el mismo ejemplo y nunca más se van a olvidar de eso. Un profe nos dijo una vez un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre la Edad Media y el resto de las épocas de la humanidad? Si un hombre va a su pared con un clavo y un martillo y se martilla el dedo, clavando su clavito, ¡ta! Se martilla el dedo y le duele, castigo divino porque cometió algún pecado. Ahora, en esta época de la cual estamos hablando, sí, fines del 1400, ¿cierto? Ya pasando la época más moderna, con más avances científicos, la mentalidad cambia. Otro hombre en aquel entonces agarra un clavito, agarra un martillo, empieza a martillar, se martilla el dedo. Es que fui pajarón, me equivoqué yo. Ya no es la imagen de Dios, ahora el centro es el hombre y por eso el hombre ahora tiene que dominar el mundo, ¿cierto? Conquistarlo, investigarlo de todas las formas posibles. Por eso es que también es importante este proceso porque esto ayuda, este cambio de mentalidad, para que pudiesen haber avances en la navegación. ¿Ya? Muy bien, sigamos entonces. ¿Ya? Cristóbal Colón, que era un navegante italiano desde Génova, ¿ya? Proponía llegar hacia la China, la India, Japón, viajando hacia el otro lado. Si antes viajaban, por ejemplo, de izquierda a derecha, ahora él pensaba que se podía viajar de derecha a izquierda, cruzando el océano Atlántico. Y él llega a la isla de Santo Domingo en el Caribe. Ojo, lo vuelvo a repetir, y soy majadera porque la historia así lo ha dicho. Colón nunca se dio cuenta que llegó y descubrió un continente. Él pensó que había llegado a Japón, a ese nivel. Américo Vespucio muchos años más tarde se dio cuenta de que, esto no es Japón, esto es otra cosa, chanfle. Por eso es que América se llama América por Américo Vespucio. También es un navegante portugués. Está Vasco da Gama, está Hernando de Magallanes, Rafael Elcano. Si me pongo a hablar de la cantidad de navegantes que sacó Portugal en aquel entonces, una maravilla. Es una grandiosa lista de navegantes, ¿ya? Como les digo, Colón murió pensando que había llegado a lo que se conocía en aquel entonces como Zipango. Hoy en día se llama Japón. Nada más que eso. Chiquillos, ¿se va entendiendo esta parte? ¿Sí, no, no, sí? ¿Vamos bien? Sí. Maravilloso, muy bien. En Europa las personas eran catalogadas por estamentos sociales, ¿ya? Porque vamos a explicar cómo se llevó a cabo la conquista de América, página 38 a la 41. No eran clases sociales, eran estamentos. Por lo consiguiente, estos estamentos sociales tenían la particularidad que eran por nacimiento. Tú nacías en ese estamento social y te morías en ese estamento social. Había alguna posibilidad de promoción, pero solamente por méritos extraordinarios. Así, por este motivo llegaron los primeros españoles a América. ¿Y qué tipo de españoles llega a América?
Llegan artesanos, hidalgos, sacerdotes, fugitivos, ladrones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y estos se debían financiar la empresa de conquista, o sea, desde siempre América Latina fue privada. Nuestro continente se privatizó desde que llegó los europeos a América, porque ellos se pagaron la empresa de conquista. El conquistador, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, cuando llega acá a Chile, Diego de Almagro, pero ellos se pagaron sus propias empresas de conquista. Se les daba un permiso para venir acá desde España, desde el rey de España les daba el permiso, pero ellos tenían que ya, ¿dónde sacó las lucas para venir para acá? Trataban de buscar, ¿cierto?, este mérito extraordinario de riqueza, fama y fortuna. ¿Ah? ¿Cómo se lleva a cabo esta empresa de conquista? Página 38 a la 41. Este proceso de ocupación y asentamiento se consolida a partir de dos elementos importantes que no se les olvide. Ahí se los voy a dejar ahí. A través de la fe católica y la conquista a través de las armas, como dicen algunos textos, a través de la espada y la Biblia. Así de corta, la conquista, espada. La conversión a la fe católica, la Biblia. ¿A quién se le dio la administración del territorio? A través de lo que son los virreinatos o gobernaciones. Yo el otro día me equivoqué, después me di cuenta. Chile no era un virreinato en sí, Chile pertenecía a un virreinato que era el virreinato del Perú, que tenía su capital en Cusco. Chile, yo decía que era una gobernación, no era gobernación, pues Chile fue una capitanía general, me equivoqué y después me acordé. ¿Por qué fue capitanía general? Porque a los terrenos donde habían pueblos originarios, belicosos, guerreros que le armaran problemas a los españoles, no requerían un gobernador, requerían un capitán general. Por lo consiguiente, aquel que viniera a Chile tenía que tener a cierta formación, cierto grado militar, digámoslo. Aunque nunca era así, pero se le daba el rango militar. Chile, para que ustedes sepan, fue parte del virreinato del Perú y como subsector del virreinato del Perú era una capitanía general. Ahora me reivindico con el conocimiento. Después que lo dije, me acordé y dije, oh, me equivoqué, perdón. Ya no más. ¿Ya? Continuemos. Aztecas, mayas e incas, que eran las grandes civilizaciones que había en el continente, fueron rapidito de conquistar, porque tenían un líder, sacando el líder, chao con todo. Así de corta fue el proceso de conquista de esos tres grandes civilizaciones. Sin embargo, en Chile no fue fácil la empresa conquista. Ya saben, pues estaban los mapuches acá. Hasta el día de hoy, Mapuche no ha sido dominado, dicen por ahí. ¿Ah? Se crean nuevos nexos de poder dentro de este nuevo contexto a través de matrimonios. Ya se sabe de que Pizarro, siempre se confunde Pizarro, que fue al norte, que fue hasta a México, a lo que es actualmente México, él tuvo un matrimonio con alguna descendiente de por allá, a ese nivel para poder tener el cargo de líder de los aztecas, ¿ya? En Chile, ustedes saben, la empresa de conquista nunca fue fácil porque está el mar, el desierto, la cordillera, y yo le sumaría a eso los mapuches, ¿ya? ¿Quiénes eran los yanaconas? Pregunta de prueba. Eran indígenas que ayudaban a los españoles a recorrer el territorio porque los españoles no lo conocían. El yanacona sí, en especial yanaconas de pueblos más chicos, ¿ya? De culturas más pequeñas, los cuales ayudaban en especial cuando estuvieron acá en nuestro continente, en Sudamérica, a recorrer lo que se conoció como el Camino del Inca. ¿Qué es el Camino del Inca? Son una red de caminos que conectan los 4 reinos incas, ¿ya? Que los 4 suyos se le llama, o suyus, donde ellos tenían una red de camino, entonces iban los chasquis, que son como los carteros de ahora, y iban entregando, ¿cierto?, los distintos elementos importantes para que pudiesen comunicarse. Sale de ahí. Primer español que llegó a Chile fue, ¿cómo es que se llama? Diego de Almagro, página 41 a 42. Tuvo un viaje duro y agotador, el cual llega a lo que es Copiapó en febrero de 1936. Encontró un territorio pobre, ni una piedrita, y con indígenas más encima que opusieron resistencia, que son los mapuches. Cuando digo piedrita me refiero a que no tenía piedras preciosas, ni oro, ni plata, no había ni una cuestión para acá. Y se regresa desilusionado a Perú. Ya, da mala imagen de nuestro país, y años después llega Pedro de Valdivia, que decide emprender otra vez la empresa de conquista hacia el sur del Perú. Llega al río, a lo que es el Valle del Río Mapocho en 1540 y funda Santiago de Nuevo Extremo el 12 de febrero de 1541.
Desde ese punto, la ocupación española se consolida a partir de la fundación de fuertes y de ciudades. Ojo, la primera ciudad fundada en Chile fue justamente la capital. ¿Ya? La encomienda dentro de este proceso es un sistema, ¿ya?, de trabajo que es muy importante, que fue un derecho que el rey daba a determinados españoles para tener a su cargo un grupo de indígenas, que se llamaba... ¿ah? Este encomendero, ¿cierto?, hacía que los indígenas pagaran un tributo a través de su trabajo. Ya fue un trabajo forzado en realidad para los pueblos originarios, a pesar de que aquí por ley deberían haber tenido un trabajo justo, un trato, perdón, justo e igualitario. No pasaba así. En realidad era ¿cómo es que se llama? Era muy, muy castigado el indígena en este proceso. Aquí diezmó mucho a la población. ¿Qué es diezmar? Bajó la cantidad de indígenas, ¿ah?, por enfermedades y por la encomienda. Van siguiendo, chiquillos, porque aquí me siento hablando yo sola y me siento así como que no hay nadie aquí. ¿Estamos bien? Sí, sí, la vamos siguiendo. Sí, profe. Muy bien. El último punto, Chile durante la colonia. Página 45. Continente americano, nuestro país también fue colonia de la corona española durante 3 siglos. ¿Por qué? Porque gran parte de las riquezas de nuestro continente iban a dar para que beneficiara a la corona española. Y esta cultura española, ¿cierto?, se sobrepuso a la de nuestros pueblos originarios, borrando muchas veces muchas de nuestras costumbres ancestrales, ¿ya? Se impuso. ¿Qué significa que nosotros éramos colonia? Son 3 puntos importantes. Las decisiones políticas y administrativas que correspondían a América eran tomadas por España, por los reyes de España. Ojo, ellos nunca vinieron a América, pero administraban a través de algunas instituciones. Algunas de estas instituciones funcionaban en España y otras aquí en nuestro continente. En el caso de Chile, que era una gobernación, aquí no debería ser gobernación, debería ser Capitanía General, que dependía del Virreinato del Perú. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestras instituciones. Están las instituciones que están desde España, página 47, es el mismo cuadro que ustedes tienen en su libro, ¿ya? Está la figura del rey desde España, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. ¿Qué instituciones habían en América? El virrey, el gobernador, la Real Audiencia y el Cabildo. Ustedes después pueden leerlas entre medio con mucha más detención en su casa, pero hay unas que son funcionales en América y otras que funcionaban en España. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema monárquico y nuestro actual sistema de gobierno? Ahí tenemos la diferencia. El modelo monárquico, todos los poderes del Estado, clases anteriores, estamos retomando contenido anterior, residían en una sola persona que era el rey. Gobernaba por herencia, ya que heredaba el cargo, y, ¿cierto?, pasaba de generación en generación. En nuestro actual sistema de gobierno es una república democrática donde los poderes están separados y son independientes. Y los cargos son de representación popular, o sea, nosotros elegimos a quienes nos van a representar a través del voto. ¿Cómo era la sociedad colonial? Página 47. Era una sociedad estamental, como yo les decía, ¿ya?, organizada por estamentos o estratos cerrados, los que estaban determinados por origen o por nacimiento. Está la clase dirigente, que especialmente eran peninsulares, que era un pequeño grupo y los cuales, cierto, tenían a su cargo el poder público, ¿ya? Ellos podían tener, por ejemplo, cargos en el cabildo, en ese sentido. Ellos solamente podían ejercer cargos públicos. Luego de ellos venían los criollos, les repetiré majaderamente hasta el día en que se mueran. ¿Quiénes son los criollos? Hijos de españoles nacidos en América, ¿ya? Los cuales tenían el poder económico y social, pero no podían participar en los cargos públicos. Ojo, que ese es un motivo de la independencia de nuestro continente, que los criollos querían también mandar y ellos no podían porque eran nacidos acá en América, no eran españoles puros, digámoslo de esa forma. Están los mestizos, ¿ya? Y están los indígenas y negros. En la página 48 ustedes tienen este mismo esquema donde están, ¿cierto?, mayormente explicados cada uno de los grupos o de los estamentos sociales que existían en aquel entonces en la colonia en nuestro país. Españoles, criollos, mestizos, mulatos y zambos, indios y negros. Ojo, en Chile llegó poco negro, para que seamos más sinceros, por la distancia.
era muy caros para traerlos acá a nuestro país. La importancia del campo en la economía colonial, página 48-49. Como les decía, España ejercía el monopolio comercial sobre América. Por lo consiguiente, solamente nuestro continente podía comercializar con España, ¿ya? Y Chile, por lo consiguiente, abastecía el mercado peruano porque en Perú estaba la capital, ¿cierto?, del virreinato, ¿ya? Y nuestra economía estaba basada en la agricultura y la ganadería. Por lo consiguiente, el que tenía las tierras tenía la riqueza y el prestigio. Y desde este lugar de la encomienda, ¿cierto? Existían, perdón, el campo, perdón, existían los que eran los grupos que trabajaban la tierra, ¿no? La hacienda, ¿cierto? Donde se sacaba trigo, cuero y también para confeccionar velas de la grasa del animal. Y la hacienda fue la unidad económica más importante. ¿Cómo era la jerarquía en la hacienda? Está el patrono o el hacendado, ¿ah? Que era un criollo, especialmente, y era abusaba, perdón, de sus trabajadores. Los inquilinos eran mestizos y vivían de la propia hacienda y no tenían sueldo, y los gañanes eran aquellos que deambulaban de un lugar a otro, ¿ya? Y eran mestizos por lo general, no tenían un lugar fijo para vivir. ¿Cómo se divertía la gente en la sociedad colonial? Tenían dos tipos de diversión. Está la tertulia, que eran las grandes celebraciones de los criollos y los españoles, y para el resto el perraje, las chinganas, que eran con cantos, con bailes, con chicha, con ramada y con todo lo que a ustedes se les ocurra. Trajeron muchos juegos típicos desde España, por lo consiguiente se jugaba al trompo, al volantín, y otras cartas, otros juegos más que se hacían con los naipes españoles. ¿Ya? ¿Cómo eran los alzamientos indígenas? Aquí en Chile hubo una gran oposición a los españoles, en especial en el sur, páginas 53 a la 54. Y en la zona central la dominación española fue más rápida, ¿ya? Pero hacia el sur fue más difícil. Aparecen, por ejemplo, los alzamientos de Michimalonco, y donde derrumbó, quemó Santiago un 11 de septiembre de 1541, lo que causa, ¿cierto?, la aislación de Santiago por 2 años, ¿ya? Pero desde España hacia Perú y de Perú hacia Chile se envían dinero para poder fundar fuertes y ciudades a partir de Pedro de Valdivia. Y tenemos, ¿cierto?, que el conflicto duró 300 años, que es la Guerra de Arauco, pero no fue un conflicto constante. ¿Por qué? Porque hubo momentos de paz y momentos de guerra. El primer momento de la Guerra de Arauco, que está en la página 55 a la 56, fue un periodo violento donde la fortaleza del mapuche era el conocimiento del territorio. Y más encima que los españoles no eran unos militares experimentados, peor todavía. En 1553 muere Pedro de Valdivia, ¿cierto?, asesinado por Lautaro, que le dice el nombre Felipe, que era su nombre en español. Avance del mapuche hacia el norte, destruyendo todo lo que tenía a su paso, y Pelentaru, que es otro toqui mapuche, lideró el levantamiento general, destruyendo gran parte de las ciudades españolas. Hubo un retroceso en ese sentido. Y el otro periodo, que era la etapa más de frontera, donde estaba el límite en el río Biobío, y hubo, ¿cierto?, una gran cantidad de parlamentos entre españoles e indígenas. Y también se desarrollaban malocas y malones. ¿Qué eran malocas? Incursiones del indígena en territorio español, y los malones son lo contrario, incursiones de los españoles en tierra indígena. Me queda menos de 1 minuto y no alcancé a pasar todo. La última idea era hacer un resumen de la clase, pero no creo que se alcance, se lo voy a enviar igual y ustedes lo pueden responder por alguna parte en un cuaderno, alguna cosa así. ¿Dudas? Chiquillos. Ay, me agité. No, Todo clarito, es todo lo que vamos a trabajar en la prueba. Así que vayan echando una miradita a esto porque también les va a servir para la prueba. ¿Ya? Chiquillos, muy bien.